Muchas gracias por conectarse al programa de hoy. El título de nuestro estudio es Reposo Divino para la Inquietud Humana. Pero antes de comenzar queremos orar, así que les invito a meditar sobre esta oración con reverencia. Padre Celestial, vamos a estudiar un tema de mucha importancia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Danos claridad de pensamiento y corazones tiernos para escuchar tu voz y obedecerla. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. La presente pandemia del coronavirus nos ha dado tiempo para pasar con nuestras familias. Además, ha dado la cabida para que los trabajadores descansen. El medio ambiente también goce de un merecido reposo. Hace unos años, el Papa Francisco escribió una encíclica muy importante. El título de la encíclica es Laudato Si, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, ayudar a los pobres, darle descanso a los trabajadores y a las familias la oportunidad de pasar tiempo juntos. Y sugirió que cada semana se debería dedicar el domingo para cumplir con estos objetivos. Recientemente, durante la pandemia, sacerdotes y ministros han hecho la misma sugerencia. Ahora, este objetivo es loable, pero debemos preguntarnos si el domingo es el día de la semana cuando debemos disfrutar de este reposo. ¿No sería más lógico descansar el séptimo día al final de la semana después de una semana de trabajo? Para entender esto y para contestar esta pregunta, quiero invitarles a regresar al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos dice que antes de la semana de la creación, el planeta estaba desordenado y vacío y sin luz. Ahora, Dios decidió que en medio de un planeta desordenado y vacío y sin luz, Él iba a crear un mundo. Ahora necesitamos preguntarnos quién era el creador. Vamos en nuestras Biblias a Juan, el capítulo 1, y los versículos 1 al 3, a donde se identifica al creador. Dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora escuchen bien. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el verbo? El versículo 14 de Juan 1 identifica a Jesús como el verbo. Así que Jesús fue el creador, porque dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro texto que identifica a Jesús como el creador, claro, el plan arquitectónico lo hizo el Padre, pero Jesús fue el que estuvo activo en implementar ese plan. En 1 Corintios 8 y el versículo 6 encontramos las siguientes palabras. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien procede todo y para Él, para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos.
Así que la creación es por el Padre a través del Hijo. El agente activo en la creación fue Cristo Jesús. Ahora la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo creó este mundo en 6 días. En Génesis 1 y el versículo 31 encontramos las siguientes palabras. Y vio Dios todo lo que había hecho. Recuerden que esto se está refiriendo a el Padre, quien está creando a través de Jesús. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que nos dice esto, que la creación se terminó el día sexto. Ahora vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. En realidad el capítulo 2 y el versículo 1 pertenece al capítulo 1. Es decir, el 2.1 debe ir con el capítulo 1. Ya ustedes van a ver eso. Dice allí, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo terminó la obra de creación? Dice aquí, el sexto día, el día sexto, fueron pues acabados o terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero faltaba algo. En Génesis 2 y el versículo 2 y 3, y vamos a leer nada más el versículo 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Así que el día séptimo, Dios santificó el día, porque en ese día reposó de la obra que él había hecho en la creación. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente creó todos los primeros 6 días, y el séptimo día bendijo el día, lo santificó. El Señor Jesucristo creó la semana de 7 días, 6 días de trabajo y 1 día de reposo. Ahora necesito subrayar los puntos claves que leímos de Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3. El séptimo día fue que Dios reposó, y ese es el día que Él santificó porque reposó en ese día. Después de crear la semana, Dios le dio la semana a Adán y Eva. Es decir, Dios tuvo que crear la semana antes de poderle dar la semana a nuestros primeros padres y a todos sus descendientes. Dice en Éxodo el capítulo 20 y el versículo 8 al 11, acuérdate del día de reposo, que es sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hasta aquí Dios está diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo, trabaja 6 días y reposa el séptimo. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo lo mismo en la creación, Jesús hizo lo mismo. Noten el versículo 11, porque, ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Lo mismo que Génesis. Génesis dice que reposó, bendijo y santificó. ¿Y qué es el séptimo día? Aquí dice que el séptimo día Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Es el mismo sábado de la creación. Así que Dios le está diciendo al hombre que ahora él debe seguir el ejemplo de Dios.
como Dios trabajó 6 y reposó el séptimo, Dios dice, ahora yo quiero a Adán y Eva y sus descendientes que trabajen 6 y que reposen el séptimo. Es decir, recalco que el sábado es el séptimo día de la semana y es el día que Dios reposó, bendijo y santificó. El sábado llegó a ser la conmemoración de la creación, la conmemoración semanal de la creación. Quiero leerles una cita que tenemos en el libro ese tremendo sobre la historia del Antiguo Testamento, el libro Patriarcas y Profetas. Dice así: los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué razón? Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Es decir, el hombre trabaja 6 y reposa el séptimo porque eso fue lo que Dios hizo en la creación. Y luego la última parte de la cita dice, en el día séptimo, el hombre debe abstenerse de trabajar en conmemoración del reposo del Creador. Es decir, la razón por la cual hay que santificar el sábado es porque la observancia del sábado conmemora el reposo del Creador, que el Creador reposó el séptimo día. Es decir, el sábado es un monumento conmemorativo de la creación que se debe celebrar semanalmente, según dice el 4º mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Ahora, aquí hay un punto muy importante, mis queridos hermanos y amigos. El 20 de julio es el día de la independencia, se celebra el día de la independencia de Colombia. Esa fecha está arraigada en la historia. No se puede celebrar la independencia de Colombia el 25 de julio, ni el 10 de julio. Hay que celebrarlo el día en que el evento histórico ocurrió, 20 de julio. Por eso se celebra ahora el 20 de julio. Lo mismo sucede con el sábado. Para conmemorar la creación no podemos hacerlo el domingo, porque ese no es el día que Dios estableció para conmemorar la creación. Tiene que ser el mismo día que Dios descansó. Podríamos decir lo mismo de un cumpleaños. Mi cumpleaños es el 26 de junio. ¿Por qué celebramos el 26 de junio? Sencillamente porque ese es el día que yo nací. No sería lógico celebrarlo el 30 de junio o el 10 de junio, porque ese no fue el día que yo nací. Se celebra el cumpleaños el día en que yo nací. Lo mismo mi aniversario. Próximo año cumplo 50 años de casado. ¿Cuándo celebramos mi esposa y yo el aniversario? Lo celebramos el 23 de diciembre. Nos casamos en el año 1971. ¿Y por qué lo celebramos ese día? Porque ese es el día en que se realizó el matrimonio. Lo celebramos cada año en esa fecha. No se puede celebrar el 29 de diciembre ni el 5 de diciembre porque ese no es el día que nosotros estamos conmemorando. Lo mismo sucede con el sábado. No se puede conmemorar la creación en domingo porque Dios conmemora la creación el sábado y cuando guardamos el sábado estamos conmemorando el reposo del Creador. El reposo de Él es el que estamos recordando. Un punto que debemos tomar en cuenta es que cuando Jesús terminó la obra de la creación, no había judío. Cuando Dios creó el sábado no había judío. No había antiguo pacto. No había pecado. O sea que el sábado es parte del plan original de Dios. Ahora, no falta una persona que objete y diga, el relato de la creación no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado. Sencillamente dice que Dios fue el que reposó el sábado. Así que como no hay un mandato para nosotros reposar, sencillamente dice que Dios fue el que reposó, entonces nosotros no tenemos que guardar el sábado. Hay personas que usan ese argumento. Pero yo les voy a dar varias razones ahora por las cuales Dios en el relato de Génesis no le mandó a Adán y Eva que observaran el sábado.
Razón número 1. La palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa cesar o dejar de hacer algo. Es decir, el séptimo día Dios dejó de trabajar. Ahora, ¿podía Dios decirle a Adán y Eva que cesaran ese séptimo día? No, porque no habían trabajado. Dios podía cesar porque había trabajado. Pero el hombre no podía cesar. ¿Cesar de qué? Si no había trabajado. Segundo lugar, Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera darle el sábado al hombre. Es decir, Dios tenía que hacer el sábado para luego entregárselo al ser humano. Y alguien dice, bueno, pastor, la Biblia dice que Dios creó el sábado, ¿es parte de la creación? Sí. En Marcos 2:27 dice que el sábado fue creado para el hombre. Es decir, la segunda razón es que Dios tuvo que crear el sábado antes que le pudiera dar el sábado a nuestros primeros padres y a todos sus descendientes. El tercer punto es que el sábado no llegó a ser santo sino hasta que el sábado terminó. Dios santificó el séptimo día cuando el día terminó. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Génesis 2 y vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahora, noten, Dios dice aquí, bendijo el séptimo día, lo santificó. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, reposó y lo bendijo y lo santificó. Éxodo 20 y el versículo 11 confirma este punto. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Significa por eso. Es decir, reposó en el séptimo día, por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, ese séptimo día, cuando estaba comenzando, guarden este día porque este día es santo? No podía decirlo porque no fue santo sino hasta que terminó. Dios lo bendijo y lo santificó cuando el día terminó. En cuarto lugar, la Biblia nos dice que Dios bendijo y santificó el sábado. Mis queridos amigos, Dios no bendice y santifica algo para Él, porque Dios es la fuente de toda santidad, Dios es la fuente de toda bendición. Dios no necesita un día bendito para Él. Dios no necesita un día santo para Él. Si Dios santificó y bendijo el sábado, lo hizo para el hombre. Y eso dice Marcos 2:27, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. La siguiente razón, que es la razón número 5, Adán y Eva tenían que ver cómo Dios reposó el sábado para luego entonces poder seguir su ejemplo. Es decir, Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado, sino que ejemplificó cómo se debía guardar. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 28, a donde dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Noten, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Es decir, el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre a partir del segundo sábado de la historia. Sigue diciendo, aquí, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Sexto punto, y este es el más importante de todos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios indica claramente
que el día que debían guardar Adán y Eva era el segundo sábado de la historia. Ahora, no me entiendan mal. Ese primer sábado Adán y Eva no estaban trabajando. Dios estaba reposando y ellos estaban presentes allí observando lo que Dios estaba haciendo. Ellos no estaban trabajando. Pero cuando Dios bendijo y santificó el sábado, quiere decir que la semana ahora estaba completa y entonces Dios ahora le da la semana a Adán y Eva y ellos el siguiente día comienzan el ciclo de 6 días de trabajo y luego entonces observan el siguiente sábado como día de reposo, siguiendo el ejemplo que Dios le había dado en el primer sábado. El cuarto mandamiento, ¿qué es lo que dice? Ya lo leímos. Cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Déjenme darles la secuencia para que puedan entender esto. Jesús trabajó 6 días, reposó el séptimo. Al final del séptimo, Jesús bendijo y santificó el sábado. Luego, como la semana estaba completa, ahora Dios le entrega a Adán y sus descendientes la semana de 7 días. Luego ahora Adán y Eva tienen que obedecer el cuarto mandamiento, trabajar 6 y descansar el siguiente séptimo día, el sábado. Es decir, que el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después de la primera semana. Porque Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, porque yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Así que en la creación, claramente, mis queridos amigos y hermanos, el séptimo día sábado fue establecido por Dios para el hombre. Ahora necesitamos hacer transición a la redención. El sábado no solo conmemora la creación, el sábado también conmemora la redención. Vamos un momentico a recordar el éxodo de Israel de Egipto. Ustedes recuerdan que la señal de su liberación fue el derramamiento de la sangre del cordero que colocaron en el dintel y en los postes de la puerta. Es decir, la muerte del cordero fue lo que indicó que ahora el pueblo iba a quedar libre de servidumbre, libre de esclavitud. Y Dios les dio el sábado para conmemorar su liberación de esclavitud. Noten Deuteronomio 5, 12 al 15, es el mismo cuarto mandamiento, pero con un énfasis distinto. Dice en Deuteronomio 5, 12, guardarás el día de sábado para santificarlo. Jehová tu Dios te ha mandado, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora escuchen la motivación para guardar el sábado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, el sábado no era solo señal del Creador, sino que ahora el sábado llegó a ser la señal de la liberación de Israel de Egipto, de su servidumbre y de su esclavitud. La redención de Israel, sin embargo, apuntaba hacia una redención mucho mayor. Nosotros éramos esclavos del pecado y Jesús nos libró cuando derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a encontrar que así como en la creación,
Dios ha dado el sábado como señal de redención y liberación en Cristo Jesús. Vamos a hablar por unos minutos del maná. El maná era alimento físico. Tenía proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Es decir, era un alimento que nutría físicamente a los miembros del pueblo de Israel. Pero había una dimensión más profunda. Y esa se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Dice, y te afligió. Aquí Moisés está hablando al pueblo. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Por qué es que Dios le dio maná? Bueno, para que no se murieran de hambre, lógicamente, pero había más. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, el maná representaba la palabra de Dios. Noten 1 Corintios el capítulo 10 y el versículo 1 al 4, que el apóstol Pablo está recordando algunas experiencias del pueblo de Israel. Y nos va a decir que el maná no era un alimento físico solo, sino espiritual. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, escuchen bien, el mismo alimento que espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, el maná era más que alimento físico, era alimento espiritual. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? La palabra en persona es Cristo Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 6, 48 al 50, a donde Jesús explica qué representa el maná. Aquí Jesús dijo a una muchedumbre de judíos que estaban reunidos allí, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Hablando de sí mismo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jesús dice, yo soy el maná, yo soy el pan, espiritualmente hablando. Pero Jesús no era el maná solo en términos generales, sino en un aspecto muy específico. Noten el versículo 51 de Juan el capítulo 6. Aquí Jesús dice, yo soy el pan vivo que... Trono. En el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El mal se originó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia. ¿Cómo lo creó Dios? Dios lo creó bueno y hermoso, tan semejante a su creador como fue posible. Entonces, si Dios lo creó bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios lo había dotado de libertad para elegir entre el bien y el mal. Señores, este querubín perfecto pecó a pesar de que el ambiente del cielo era un ambiente santo, ¿sí o no? ¿Cuál es el ambiente nuestro hoy día? Santísimo, ¿verdad? Algo pasaba con el maná. ¿Qué pasaba con el maná? Dice que criaba gusanos y hedía. Vamos a leer Éxodo 16, 19 y 20. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, es decir, el pueblo desobedeció, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué sucedió? Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo que está en proceso de descomposición. Un cadáver que está en proceso de descomposición. Pero ¿qué sucedía cuando el maná se recogía del viernes para el sábado? La Biblia nos dice en Éxodo 16, 23 y 24 lo siguiente. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de sábado, el sábado consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy.
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Interesante. El maná estaba tan fresco todo el día sábado como había estado el viernes, cuando se recogía el viernes. ¿Y qué representa el maná? La carne de Cristo Jesús. No olviden esto porque es muy importante. Ahora, para entender esto plenamente tenemos que ir a los evangelios. Vamos entonces a las 3 últimas palabras de Cristo en la cruz. Fueron 7, vamos a estudiar las últimas 3. Mateo 27 y el versículo 46. Cerca de la hora novena. No era la hora novena todavía. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la antepenúltima declaración. Ahora vamos a ver la penúltima. Juan 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es decir, se terminó. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero el Evangelio según San Lucas nos dice que hubo una declaración más de Jesús, aún después de decir se terminó o consumado es. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo expiró a la hora novena. Precisamente a la hora novena, un viernes santo lo llaman los cristianos. Ahora, para entender esto mejor, necesitamos ir a Éxodo el capítulo 12. Éxodo 12 y el versículo 6, que está hablando del sacrificio del Cordero Pascual. Quiero que noten cuándo se sacrificaba el Cordero Pascual. Dice allí en Éxodo 12 y el versículo 6, hablando del Cordero: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, debían sacrificar el Cordero entre las 2 tardes. ¿Qué es eso entre las 2 tardes? Jesús era el Cordero de Dios, tenía que morir entre las 2 tardes porque era el cumplimiento de la Pascua. ¿Qué significa esa expresión entre las 2 tardes? Bueno, entre los judíos, la primera tarde es cuando el sol llega a su meridiano y empieza su descenso. La segunda tarde es cuando el sol ya en el horizonte se oculta. Por eso después de las 12 nosotros decimos: estas son las horas de la ¿qué? Son las horas de la tarde. Así que las 2 tardes son mediodía hasta más o menos las 6 de la tarde. Ahora yo pregunto, ¿qué sería la hora entre las 2 tardes? Sería las 3 de la tarde. Así que el Señor Jesucristo dijo: consumado es, terminé. Está diciendo Jesús, la obra de redención. Terminé entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, el día viernes. Ahora, Jesús no fue sepultado inmediatamente. Después de sacrificar el cordero, era necesario preparar al cordero, porque cuando se ponía el sol, la familia tenía que reunirse para comer el cordero. Es decir, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde hacían toda la obra de preparación para que pudieran participar o comer el cordero con la familia cuando se pusiera el sol. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es muy importante, porque cuando el Señor Jesucristo murió, no lo enterraron enseguida. Indudablemente tomó varias horas antes de la puesta del sol el viernes para que se preparara Jesús y se colocara en el sepulcro. Fíjense todo lo que tenía que ocurrir después de su muerte. José de Arimatea tuvo que ir a donde estaba Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Hubo que bajar a Jesús de la cruz. Hubo que limpiar su cuerpo, envolverlo en medio de unos lienzos, transportarlos al lugar de sepultura, colocarlo en el sepulcro, rodar la piedra
y regresar otra vez a la casa. Es decir, eso hubiera tomado la mayor parte del tiempo entre las 3 de la tarde y la puesta del sol. Pero cuando comenzó el sábado a la puesta del sol, porque eso enseña la Biblia, el cuerpo de Jesús estaba reposando en el sepulcro. Vamos a ver la secuencia de días cuando Cristo murió, estuvo en el sepulcro y resucitó en Lucas 23, 54 al 56. Dice allí, hablando del día de su muerte, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que se habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Así que Jesús murió el viernes porque dice que estaba para comenzar el sábado. Y luego dice que las mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y entonces Lucas 24:1 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Murió el viernes, el sábado descansó todo el día en el sepulcro y el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Ahora usted dice, ¿por qué está cubriendo todo esto, pastor? Porque estamos demostrando que el sábado también es un memorial de la redención. También es una conmemoración de la redención, del sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros debemos guardar semanalmente. Ahora, vamos a notar un poco más detenidamente este asunto. Volvamos a Juan 6:51. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora escuchen, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, la carne de Jesús era lo que era representado por el maná en el Antiguo Testamento. Ahora, había una profecía mesiánica muy interesante. En el Salmo 16, 8 al 10, David dio una profecía en cuanto a lo que iba a ocurrir con Jesús. Es decir, David escribió cómo Jesús iba a hablar. Dice allí en el Salmo 16, 8 al 10, recuerden que aquí Jesús está hablando 1000 años antes de que ocurra lo que iba a pasar cuando viniera. Dice, al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1990. Dice, al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi gloria. También, ahora escuchen, mi cuerpo, en el idioma griego dice mi carne, mi cuerpo o mi carne va a ser ¿qué cosa? Dice Jesús, mi carne reposará seguro, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué Jesús no vio corrupción? Porque él era lo que representaba el maná. Así como el maná se recogía el viernes y estaba tan fresco todo el día sábado como había estado el viernes, Jesús murió el viernes y su cuerpo estaba tan fresco el sábado como había estado en el momento de su muerte. Él era lo que representaba el maná, su cuerpo no vio corrupción. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo sabe que este salmo se aplica a Jesús? Muy sencillo. Porque el apóstol Pedro citó esta profecía en el día del Pentecostés y se la aplicó al Señor Jesús. Noten lo que dice en Hechos 2, 25 al 27. Aquí está el apóstol Pedro predicando su gran sermón en el día del Pentecostés. Dice así, porque David dice de él, es decir, de Jesús, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu carne, que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿a qué se refería Pedro cuando citó estos versículos del Salmo 16?
Hechos 2, 31 y 32, realmente el versículo 30 al 32, escribió lo siguiente: siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano. Es decir, David está escribiendo esto desde 1000 años antes, lo vio de antemano. Habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Es decir, el Señor Jesucristo tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado, y su cuerpo no podía ver corrupción, porque Él era lo que representaba el maná. Así como el maná se recogía el viernes y estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes, el Señor Jesucristo murió el viernes y su cuerpo estaba tan fresco el sábado como había estado el día viernes. ¿Por qué resucitó Jesús el domingo? Algunos dicen que Jesús resucitó el domingo porque quería que todos pensaran que ese era el nuevo día de reposo, que había que honrar a Jesús en el día de su resurrección, el domingo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Es una especulación humana. Jesús tenía que resucitar el domingo, escuchen bien, porque tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado. Es decir, el importante día no es el domingo, el día importante es el sábado, donde él tenía que descansar en la tumba y su cuerpo no ver corrupción. Los cristianos hoy en día dicen el domingo es el más importante. No, no. Lo que Jesús hizo en la creación, hizo también en la redención. En la creación terminó el sexto día, reposó el séptimo día, cesó el séptimo día. El Señor Jesucristo murió el viernes por la tarde y el sábado reposó en el sepulcro como había reposado de su obra de creación al principio. Es muy interesante cómo celebran los cristianos hoy en día la Semana Santa. Hablan del Domingo de Ramos, del miércoles de ceniza, del jueves santo, del viernes santo, del domingo de resurrección, y casi nada se dice sobre el sábado. Y el sábado es el día central, porque Jesús tenía que reposar en el sepulcro como había reposado de su obra de creación. El sábado era señal de Cristo como Redentor. Y cuando nosotros observamos el sábado semanalmente, estamos conmemorando la creación y estamos conmemorando también la redención. Ahora, lo interesante es que los cristianos celebran los eventos de Semana Santa cada año. Es decir, Domingo de Ramos una vez al año. El miércoles de ceniza una vez al año. El jueves santo una vez al año. El viernes santo una vez al año. El sábado de gloria una vez al año. Entonces, ¿por qué celebran el domingo de resurrección cada semana? Es una invención humana. No fue establecido de esa manera por Dios. Un memorial tiene que celebrarse en el día en que ocurrió el evento. En la creación, el Señor Jesús reposó el sábado. Ese es el día que hay que reposar, porque otro día no cuadra con el evento histórico. Lo mismo sucede celebrar la redención que trajo Jesús. Tiene que ser en el día en que Jesús reposó en el sepulcro. Ahora, el Papa Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, dio una larga lista de cosas que ocurrieron el domingo para tratar de comprobar que el domingo es el día de reposo. Aquí les doy la lista que él presenta en su carta pastoral. Primero, Jesús resucitó el domingo. Luego, caminó con 2 de sus seguidores a Emaús el domingo. Se le apareció a sus discípulos la noche del domingo. Se le apareció a sus discípulos el siguiente domingo. El Espíritu Santo en el Pentecostés fue derramado en domingo. La primera proclamación del Evangelio fue en domingo, en el día del Pentecostés. Y los primeros bautismos en el día del Pentecostés ocurrieron en domingo. Y dicen, ve, el domingo es crucialmente importante. Esta larga lista parece impresionante, pero en realidad es inverosímil. Ya hemos visto que el día importante no era el domingo, sino el día antes del domingo.
Jesús tenía que reposar en el sepulcro el sábado. Pues si tenía que reposar en el sepulcro el sábado, ¿qué día iba a resucitar? Tenía que ser el domingo. Pero no porque el domingo sea santo, sino porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado conforme al mandamiento. La Biblia dice que el sábado es propiedad de Dios. Se le llama el sábado del Señor tu Dios en Éxodo 20 y el versículo 8 y 9. Dios dice es mi santo día en el libro de Isaías capítulo 58, 13 y 14. Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. El Señor dijo, santificad mis sábados. Ezequiel 20 y el versículo 12 y 20. En Éxodo 16, 23 dice, habla del día, el santo día sábado, el sábado consagrado para Jehová. Ni una vez en la Biblia se refiere al sábado como el sábado de los judíos. No aparece en la Biblia esa expresión, el sábado de los judíos. Siempre el sábado es el día del Señor. Nunca podemos entrar en el reposo de Jesús otro día, porque ese no es el día en que Jesús reposó en la creación y en la redención. En Isaías 58, 13 y 14 dice, Dios, si retrajeres del día de reposo, que es sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que Dios dice, el día santo de Él es el sábado, en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios se refiere al sábado como mi santo día. Sin excepción en la Biblia, nunca se le llama el sábado de los judíos, el sábado del antiguo pacto. Siempre es el sábado del Señor tu Dios. Pero el sábado tiene una tercera dimensión. No solamente el sábado apunta hacia la creación y hacia la redención y el descanso de Jesús en la tumba, mientras que las mujeres reposaban afuera. El sábado también tiene una dimensión profética. En Jeremías el capítulo 4 y el versículo 23 al 26 tenemos una descripción de lo que va a pasar con este mundo cuando Cristo venga por segunda vez. El mundo va a regresar a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación. Recuerdan que antes de la creación la tierra estaba desordenada y vacía y los cielos no tenían luz, estaba en tinieblas. Dice allí en Jeremías 4, 23 al 26, Jeremías vio esto en visión, miré a la tierra. Y he aquí que estaba asolada y vacía, la misma expresión de Génesis. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Este mundo, nuevamente cuando Cristo venga, va a regresar a la condición que tenía antes de la creación, desordenada y vacía y sin luz y sin habitantes. Apocalipsis el capítulo 20 dice que el único que va a estar aquí con sus ángeles encarcelado es Satanás y sus ángeles. Y luego Dios va a recrear el mundo en 6 días como hizo al principio. Y cuando termine su obra, el 6º día, Él va a decir, consumado es o hecho está. En Génesis dijo, hecho está. En la cruz dijo, consumado es. Y cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, hecho es o ya está. Vamos a Apocalipsis 21 y el versículo 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora escuchen. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está.
Así que cuando Él haga todas las cosas nuevas, cuando las primeras cosas pasen, va a decir, hecho está. Va a terminar su obra el sexto día. ¿Y luego qué va a suceder el séptimo día? Vamos a Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, dice aquí. Y luego los fieles de Dios van a ir de mes en mes, ya vamos a ver por qué, y de sábado en sábado a adorar a Jehová en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Juan Pablo II enseñó en su carta pastoral que en el reino venidero viviremos en un eterno domingo, que no habrá ciclo semanal. Pero la Biblia enseña claramente que sí habrá ciclo semanal en la tierra nueva. Nota el Apocalipsis 22 y el versículo 2. Hay un árbol en la ciudad. ¿Y por qué dice que de mes en mes vamos a ir a adorar al Señor? Porque hay un árbol en la ciudad y los fieles van a comer de ese árbol. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, si va a haber meses, tiene que haber días. Y si hay meses y días, tiene que haber también años. Así que decir que vamos a guardar un eterno domingo en el reino venidero no cuadra con lo que enseña la Biblia. Pero siempre hay alguien que objeta y dice, pero la Biblia dice que no va a haber sol ni luna. Entonces, ¿cómo puede haber días y meses si no hay sol ni luna? Lo que pasa es que no leen con cuidado la Biblia. En Apocalipsis 21 y el versículo 23 dice lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad, no toda la tierra, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es como si yo estuviera caminando aquí en Fresno, que hace un calor terrible aquí en el verano y el sol brilla, no hay una nube en el cielo, como si yo estuviera andando por la calle y estoy con una linterna prendida, alumbrando la linterna en el piso. Va a decir, este está loco, no se ve ni siquiera la luz de la linterna. ¿Por qué razón? Porque la luz del sol opaca la luz de la linterna. Así será con el sol y la luna. En Isaías 24 y el versículo 23 encontramos una descripción de lo que va a pasar con el sol y la luna. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. No dice que van a desaparecer. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que el sábado llegará a ser la señal eterna de la restauración, la recreación de cielos nuevos y tierra nueva. El sábado, señal de creación. El sábado, señal de redención. El sábado, señal de cielos nuevos y tierra nueva. Mis queridos hermanos y amigos, nunca ha cambiado este plan de Dios. El séptimo día sábado es el día que Dios estableció para conmemorar la creación, la redención y la recreación del cielo y de la tierra y de este mundo. Ahora, el sábado es un día para suspender la rutina de la vida semanal. Es un día para adorar, para ir a la iglesia, para cantar himnos, para orar, para estudiar la palabra, para disfrutar de la naturaleza, para visitar a los enfermos,
para ayudar a los pobres, para pasar tiempo con la familia, para darle reposo a los trabajadores, a las bestias y a las visitas que tenemos en la casa. En ese sentido es verdad que el sábado es reposo divino para la inquietud humana. Pero el día correcto no es el domingo. El día correcto es el sábado a través de toda la Biblia. Algunos dirán, no importa, pastor, cuál día, con tal que le dedique un día a Dios. Lo mismo pensaban Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dios les había dicho, cuando ustedes tomen fuego, tómenlo del altar del sacrificio, porque ahí ese fuego santo, yo lo lloví ahí. No me entren al santuario con fuego común, tiene que ser ese fuego. Pero ellos, un poco bajo la influencia del alcohol, entraron al santuario con otra clase de fuego. ¿Y qué dijo Dios? Eso no importa, fuego es fuego. No, Señor. Cuando Dios dice algo, Él habla en serio. Cuando Dios dice séptimo día sábado, es el séptimo día sábado. No es el primer día, ni ningún otro día. Por eso es preocupante cuando el Papa Francisco dijo en su encíclica Laudato Si, el párrafo 237, el domingo, así como el sábado judío. ¿De dónde sacó eso así como el sábado judío? El domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. La gran prueba final en este mundo tendrá que ver con cuál día guardo yo. Y no es cuestión solo de días. El día que yo guardo indica qué autoridad yo acepto. Si yo estoy guardando el séptimo día sábado como día de reposo, estoy declarándole al mundo, yo obedezco la autoridad de Dios. Pero si yo estoy guardando el domingo, que fue cambiado por un cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, no tenemos tiempo de entrar en eso. Si yo estoy guardando el domingo, día establecido por los hombres, estoy aceptando la autoridad de los hombres en lugar de la autoridad de Dios. Esa será la gran decisión que tendremos que tomar, si vamos a obedecer a Dios o a obedecer a los hombres. El Señor Jesucristo dijo, en vano me honran, enseñando por preceptos mandamientos de hombres. Así que disfrutemos del reposo que Dios nos da el séptimo día de la semana, suspendiendo todo lo secular y haciendo nada más lo sagrado, pensando y reflexionando sobre nuestro maravilloso Jesús que nos creó, nos redimió y pronto nos restaurará.